Hola, bienvenidos estimados oyentes. Voy a continuar con la lectura del libro Gurdjieff, El Incognoscible, capítulo 5. Vida por vida. Mi meta al escribir The Fiery Fountains, la parte de ese libro que titulé Vida por vida, era mostrar el modo en que vamos asimilando gradualmente y por etapas el conocimiento que hemos recibido en forma abstracta. Al recordar ciertas palabras de Horace, decidí que el libro no debía emplear el método dialéctico. En algún lugar él había escrito: la persuasión por la dialéctica no solo es resistible, sino también refutable en los mismos términos. Es decir, solo se logra una persuasión precaria. En cambio, lo sublime no persuade, subyuga, fascina y cautiva. Es irresistible y produce efectos permanentes, porque la influencia que ejerce lo que se admira es más duradera que la que ejerce lo que es meramente razonable. Por lo tanto, pensé que si hallaba una forma artística para decir mi historia, quedaría garantizada su posibilidad de ser admirada y de ejercer una influencia superior a lo meramente racional. Comencé con la época de nuestra Little Review y las aspiraciones que teníamos en aquel entonces, y con gran esfuerzo me las ingenié para dar a la experiencia una forma que consideré aproximada al arte de la evocación. Nunca olvidaré lo difícil que me resultó, pero tuve 3 meses para trabajar y lo hice con una intensidad que parecía surgir de un recurso interior inspirador. En la primera época de la Little Review, la gente solía decirme que yo carecía de discernimiento, que no era capaz de distinguir una cosa de otra. Yo siempre respondía: reconozco la diferencia entre la vida y la muerte en todos sus aspectos. Y eso era todo lo que me interesaba conocer. Me daba la superabundancia de superioridad que me era necesaria. Nosotros, los superiores, transformábamos cualquier cosa en experiencia. Éramos el patrón de medida de la vida misma. Nunca lo exterior era tan entusiasmante como lo interior. No viajábamos porque las tierras extrañas no eran tan fascinantes como nosotros mismos. Del Taj Mahal era posible comprar fotografías, pero nos hubiera sido imposible recuperar la conversación que no tendríamos si nos ocupábamos de coleccionar visitas a monumentos. Éramos los que conocíamos sin haber aprendido. Éramos los productores y no los productos de la experiencia. El medio no nos condicionaba. Éramos nosotros los que le dábamos forma. Lo que más valorábamos era el entusiasmo. Por todo, jamás desalentábamos nada excepto la mediocridad. El pequeño burguesismo sucumbía ante nosotros como por obra de un vendaval. Descartábamos lo ininteresante y enardecíamos lo interesante hasta la incandescencia. No necesitábamos reflexionar mucho para tener opiniones. Llegábamos de un salto a conclusiones brillantes. Las palabras eran demasiado lentas para nosotros. Viajábamos en emociones. Para mí, nuestra superioridad era tan indiscutible que tenía más de 40 años cuando encontré algo que la hiciera trastabillar. Los días más intensos de este calendario personal transcurrieron en California.
Jan Help se había unido a Little Review y vivíamos y trabajábamos en una casa de campo cerca de Muir Woods, cruzando la bahía de San Francisco. Sacamos un número de la revista con 64 páginas en blanco, anunciando que no habíamos hallado nada verdaderamente artístico para publicar y que esperábamos recibir aportes para el próximo número. El arte para nosotros no era simplemente pintura, poesía, música y escultura. Era la expresión a través del lenguaje artístico de la necesidad de algo más. En aquellos días de verano conversábamos acerca de ese algo más. Recuerdo los eucaliptus al sol, el sendero tras ellos, porque paseábamos conversando en la caminata matinal desde la casa al granero. Íbamos y veníamos todo el día, caminábamos y conversábamos. Al caer el sol, yo sentía que éramos los únicos en la tierra que habíamos percibido el día, porque seguramente ninguna otra persona había pasado todo su día como nosotros, indagando acerca del mundo. Luego nos mudamos con la revista a Nueva York. En los veranos vivíamos en una pequeña casa en Brookhaven, Long Island, donde las charlas eran permanentes. Bajo las azuladas acacias que nos cobijaban del sol y el rocío, proseguían nuestras incorpóreas especulaciones. En aquel tiempo leímos un libro de Claude Brandon que anunciaba la próxima aparición de un libro escrito por un hombre llamado Ouspensky. Se publicó bajo el título de Tertium Organum. Leerlo nos hizo pensar que habíamos encontrado a un gran pensador contemporáneo, pero lo que más nos interesó de Ouspensky fue el rumor de que estaba asociado con un hombre aún más elevado llamado Gurdjieff. Se decía que Ouspensky estaba escribiendo un libro acerca de ese hombre y sus ideas y que se llamaría La Doctrina Desconocida. Se decía también que el ex editor en Londres de New Age, Alfred Richard Orage, había llegado a Nueva York para introducir esa enseñanza. Acababa de pasar 2 años en Francia estudiando con ese gran hombre, y en el caso de que Nueva York demostrara interés en sus ideas, el legendario Gurdjieff mismo vendría. Acudimos al pequeño teatro donde Orage daría una charla, con el sentimiento de que habíamos vivido esperando lo que allí recibiríamos. En la audiencia estaban todos nuestros conocidos, artistas, intelectuales, integrantes de la alta sociedad. Nos sentamos atrás, recuerdo, porque queríamos observar la reacción del público. La mujer de Philip Liddick y el doctor Percy Stickney Grant se sentaron justo delante de nuestros asientos. Claude Brandon del otro lado del pasillo. Orage salió al escenario. Era alto y desenvuelto, ágil y seguro, el hombre más persuasivo que jamás conocí. Se sentó y comenzó a decir con sencillez por qué había venido. Claude Brandon lo interrumpió para decir que tenía una carta de Ouspensky que deseaba leer para todos. Era una carta convencional que aburrió a todo el mundo. Brandon no percibió el aburrimiento del público y comenzó a comentar la carta. Orage lo detuvo hábilmente y siguió con su charla, pero se había roto la naturalidad y serenidad de la velada. «Por favor, hable más alto», gritó alguien. «Y de algo más interesante», dijo en voz alta la señora Liddick. Esto me irritó.
No hables así, le susurré. ¿Y cuál es tu problema?, dijo otra vez en voz alta. ¿No estás de acuerdo? Por supuesto que no, le contesté. Solo dale tiempo y hablará de manera tan interesante que se te hará incomprensible. Pero no fue así. Horace no tenía intención de dar una charla meramente interesante. Al salir lo seguimos al restaurante Shields y le formulamos todas las preguntas que habíamos acumulado. A la medianoche habíamos llegado a la conclusión de que esta enseñanza no solo satisfacía nuestras expectativas, sino que las excedía. Luego, el mismo Gurdjieff llegó a Nueva York. Se anunció que un grupo de sus alumnos haría una demostración especial de sus danzas en el Neighborhood Playhouse, y toda Nueva York se reunió allí. Antes de cada danza, Horace leyó unas notas explicatorias y todos los espectadores, a excepción de los del género intelectual, percibimos que estábamos presenciando una manifestación cuyas raíces abrevaban en una fuente que nos era desconocida. Era tan fuerte esta sensación que casi olvidamos al hombre, Gurdjieff, que supuestamente estaba en algún lugar tras los bastidores conduciendo las danzas. Desde mi asiento adelantado lo vi un instante dirigiendo a sus discípulos, exhortándolos a ser más y más exactos. Luego, cuando nos acercamos a Horace, pude observar cuidadosamente al hombre de tez oscura y rostro oriental, cuya vida parecía estar concentrada en sus ojos. Me parecía imposible describir la impresión que recibí de su presencia porque no tenía parámetros conocidos con qué compararla. En otras palabras, del mismo modo en que uno reconocería inmediatamente en Einstein a un gran hombre, reconocimos inmediatamente a Gurdjieff como un tipo de hombre que jamás habíamos visto. Un visionario, un profeta, un Mesías. Desde el principio estábamos preparadas para considerarlo un hombre diferente, ya que poseía lo que se denominaba, entre comillas, un conocimiento superior o permanente. Se lo consideraba un gran maestro y la enseñanza que ofrecía era la que se transmite en libros esotéricos y en escuelas orientales, por alegorías, diálogos, parábolas, profecías, escrituras o enseñanza oral directa. Por lo que Horace nos había contado, sabíamos que Gurdjieff presentaba su enseñanza en una terminología afín con la mente factual del pensador occidental. Nosotras nunca nos habíamos ubicado en la especie de las mentes factuales, pero tampoco nos sentíamos satisfechas con el pensamiento puramente místico o metafísico. Vimos en ese hombre semiculto entre los bastidores del teatro a un mensajero de dos mundos, un hombre que podría clarificarnos el mundo que habíamos anhelado sondear, el mundo que los científicos habían revelado, pero que no sabían interpretar. Creo que, al comienzo, verdaderamente imaginé a Gurdjieff como una especie de Hermes enseñando a su hijo Tat. Había sido imposible comprender el diálogo hermético a través de lecturas y especulaciones, pero sentí que la esencia de la tabla de Esmeralda se nos haría comprensible a través del método de enseñanza de Gurdjieff. Lo que quiero transmitir exactamente es lo siguiente: lo que los filósofos habían transmitido como sabiduría, lo que los eruditos habían volcado en textos y tratados, lo que los místicos habían transmitido
relatando sus experiencias estáticas. Gurdjieff lo enseñaría como ciencia, como una ciencia exacta del comportamiento del hombre, la ciencia suprema de Dios, el mundo y el hombre, basada en fuentes fuera del alcance, ámbito, conocimiento o concepción de los científicos y psicólogos modernos. Más tarde, en el Carnegie Hall se realizó otra demostración de danzas. Se había proyectado que estuvieran acompañadas por 4 pianos, pero finalmente solo hubo uno, en manos del señor de Hartmann, y en la percusión, el esplendor que Gurdjieff exigía. Estas danzas habían sido tomadas o estaban basadas en danzas sagradas que Gurdjieff había visto en templos y monasterios del Tíbet, y se decía que respondían a un patrón matemático que contenía un conocimiento esotérico exacto. Nueva York estaba interesada, pero los intelectuales comenzaron a quejarse de que los rostros de los bailarines no reflejaban el goce que experimenta el que danza. Supongo que estos críticos hubieran estado más complacidos con la expresividad de una Isadora Duncan interpretando los movimientos de los planetas en el espacio. Nosotras pasábamos todo el tiempo que podíamos con Horace, escuchando su transmisión de las ideas de Gurdjieff. Y luego, una noche, el mismo Gurdjieff habló. No presentó sus ideas como nuevas, sino como hechos conocidos desde siempre y siempre ocultos, es decir, un conocimiento no volcado en escrituras que se había transmitido directamente de era en era en la enseñanza de los grandes iniciados de todas las épocas. La palabra iniciado siempre nos había congelado la sangre, o más bien nos había hecho hervir la sangre debido a la vaguedad del pensamiento de las personas que la usaban. Pero ahora no había tiempo que perder en rebeldías por palabras. La sustancia de la doctrina de Gurdjieff era, por primera vez para nosotros, una respuesta a nuestras preguntas. Nuestras preguntas habían sido siempre, eso pensábamos, las preguntas que preocupan a todos los hombres, pero los demás parecían satisfechos con las respuestas que no nos complacían. Si un gran científico decía: podemos elegir un sistema coherente que abarque todos los aspectos del conocimiento y comportamiento humanos, refinado, ampliado y aplicando con persistencia los métodos que siempre han dado resultado en las ciencias exactas, nosotros respondíamos: no, no pueden. Con seguridad se le escapará algo si usan esos métodos. Si un sabio erudito decía: la plegaria es poder, nosotros respondíamos: sí, seguramente lo es, pero ¿por qué? Si un gran filósofo basaba su doctrina en las fuerzas incalculables del espíritu, sabíamos a qué se refería, pero la frase era vaga. ¿Qué son esas fuerzas? ¿Qué se puede aprender acerca de ellas? Encontrábamos más sustancias en Hermes, diciendo: dado que el Señor se manifiesta en el mundo entero, puedes ver la inteligencia, tomarla en tus manos y contemplar la imagen de Dios. Pero si no conoces lo que hay en ti, si no te es evidente, ¿cómo puede Él en ti hacerse visible y aparecer ante tus ojos? Sin embargo, si lo has de ver, considera y comprende el sol, considera el curso de la luna, considera el orden de las estrellas.
Pero dado que los astrónomos no producen revelaciones, salvo descubrimientos físicos, y como ningún filósofo ha hablado claramente acerca del conócete a ti mismo, quedábamos desamparadas. Solo nos quedaba reiterar nuestra pregunta, en esa región entre la física y la filosofía. ¿No existe un terreno firme para la construcción racional de la fe? Gurdjieff afirmaba que existe un superconocimiento, una superconciencia, y lo que comunicaba de ella nos convenció de que jamás encontraríamos algo comparable. Jamás encontraríamos algo que la igualara en su capacidad de iluminar los grandes textos que siempre habíamos deseado investigar con reverencia. Cuando hablaba del camino, entre comillas, para adquirir este conocimiento, un camino que lleva gradualmente a la condición de conocimiento, sentíamos que por fin verdaderamente había un camino para nosotras. Pero si bien sospechábamos la magnitud de esta enseñanza, no nos dábamos cuenta de la diferencia con que su desarrollo y aplicación se nos presentaría 15 años después de nuestro primer acercamiento. Y por cierto, no teníamos la menor idea de lo difícil que sería por momentos el camino. Gurdjieff regresó a Francia, a Fontainebleau à Bonn, donde había establecido su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Allí vivían y trabajaban personas de todas partes del mundo para quienes su cosmología se había transformado en una dirección de vida. Horace y todo el grupo que los habían acompañado a Nueva York regresaban con Gurdjieff a Francia. De modo que en junio de 1924, Georgette, James, Monique y yo, junto con otras personas que sentían lo mismo, partimos de Nueva York hacia París. Conocíamos el significado de nuestra decisión. Nos habíamos preparado para, entre comillas, recoger las redes y seguirlo. Fontainebleau à Bonn. Caminamos por la ruta desde la estación hacia Bonn, hacia el final de la villa donde comienza el bosque. A la derecha había una puerta, abierta sobre un alto muro, que daba al jardín. Jane tocó la campana que resonó suave y largamente. Un niño de ojos despiertos abrió la puerta. Sonrió sin evidenciar curiosidad y nos invitó a entrar. Dijo que el señor Gurdjieff había viajado a París y estaría de regreso para la cena. Que lo acompañáramos en una caminata por los jardines donde encontraríamos a nuestros amigos norteamericanos. Entramos a un pequeño patio encerrado entre el château y el muro que tenía el aspecto encantador de los jardines semi-abandonados. En el centro había una fuente de agua que caía suavemente noche y día sobre la piedra. El niño nos llevó a recorrer el château que alguna vez fuera propiedad de Madame de Maintenon y que se llamaba ahora Château de Bruyères. Era largo y angosto. Los salones se abrían al patio de entrada por un lado y a los jardines más formales del frente por el otro. Más allá había bosques con caminos bordeados de pinos que llevaban hacia la villa de Moret, con su adorable río de nombre poco adorable, Logne. Nos detuvimos en la terraza, entre urnas y balaustradas y miles de brillantes flores,
bebiendo una vez más el aire y la luz divinos de Francia. Los jardines eran extensos, una fuente humedecía su quietud, y más lejos había varios bancos de piedra bajo una glorieta de tejos. Quizás no eran tejos, pero yo estaba convencida de que lo eran. En las huertas, que estaban más alejadas, encontramos finalmente a nuestros amigos, entre las verduras. Nos llevaron al château y nos indicaron las habitaciones entre las que podíamos escoger. Uno de los norteamericanos había llamado Ritz al ala de los dormitorios principales que daba sobre los salones. Era el ala destinada a los huéspedes pasajeros. Otros 2 pisos, con dormitorios pequeños, circunscribían la zona llamada el monasterio. Allí elegimos nuestras celdas, la mía sobre el jardín del salón comedor y la de Georgette mirando el bosque. Jane eligió un cuarto del fondo, orientado sobre la granja, porque quería despertarse con el canto de los gallos. Había allí un pequeño establo transformado en leyenda porque Catherine Mansfield pasó el último periodo de su enfermedad en un desván especialmente construido en él, respirando el saludable aroma del heno y de las vacas. Para la cena hubo unas 20 personas sentadas a la mesa. Otros, los responsables del festín, comían cerca de la cocina. Nos sorprendió a ver a Ouspensky entre los huéspedes. Se decía que había abandonado el instituto para siempre. Aquella primera noche Ouspensky despertó nuestra curiosidad. Estaba sentado a la izquierda de Gurdjieff y se comportaba como un niño. Reía más fuerte de lo necesario. Decía lo que no hubiera debido decir. Enrojecía a medida que bebía el armagnac que estaba obligado a beber. La situación no estaba especialmente diseñada en su contra. Era el destino de todos los que alguna vez participaron en la escuela de Gurdjieff. Supimos más tarde que el ritual de los brindis con armagnac se relacionaba con la psicología de los tipos humanos, dado que en esa escuela las cuestiones importantes no se explicaban hasta que uno llegara a ellas por sí mismo, a través de experiencias repetidas ad nauseam. Me llevó muchos años comprender y poder explicar a mí misma y a otros con cierta exactitud la jerarquía de los brindis. Si bien Ouspensky con seguridad había participado cientos de veces en esa ceremonia, supe que jamás había descubierto su significado. Conocía ideas, pero no conocía a las personas. Sin embargo, la enseñanza, entre comillas, desconocida de Gurdjieff comenzaba con el conocimiento del hombre desconocido. Esa enseñanza estaba encerrada en el enorme manuscrito en el que Gurdjieff trabajaba día y noche. Durante nuestros primeros meses en el Prieuré, Gurdjieff era inaccesible, al menos para nuestro grupo. Lo veíamos durante las comidas en la sala de ejercicios, después de la cena, durante las danzas, en el salón durante las lecturas del manuscrito, en mesas de café en Fontainebleau, donde trabajaba sobre la traducción de nuevos capítulos, a veces en excursiones en su coche, viajes que la mayoría de las personas deseaban evitar, ya que era un tormento. Pero no estaba disponible para charlas e instrucciones personales. Había concluido una fase de su enseñanza y no había iniciado aún la siguiente. Finaliza aquí la parte 1 del capítulo 5. Muchísimas gracias por haber escuchado.